a Stephanie Activa. El día de hoy estoy muy contenta, estoy sumamente feliz porque tenemos la oportunidad de compartir una hora completa con todo el público que nos sigue. Además, recuerden que si no nos pueden ver en vivo, ustedes ingresan, entran a YouTube en nuestro canal Stephanie Activa y ahí pueden ver todos nuestros programas grabados. También nos siguen por Twitter con Stephanie Activa, también en Instagram, en Facebook, también tenemos nuestra página. Así es que ustedes por todas estas vías en el transcurso de la semana nos pueden seguir sus comentarios, informaciones, todo recuerden positivo, que pueda aportarnos en algún sentido. Y específicamente en el día de hoy vamos a conversar con una persona que le ha aportado muchísimo a la provincia de Espaillat y el país. Yo digo que trabaja en una institución que da vida y ustedes van a saber de quién se trata más adelante. Así es que siéntanse cómodos porque Stephanie Activa apenas comienza. E iniciamos con un reportaje que ha preparado la producción de Stephanie Activa con un mal que el siglo pasado mató aproximadamente a 100 millones de personas. Y estamos hablando de algo tan pequeñito, es como de este tamaño, y ha matado a tantas personas. ¿De qué se trata? El tabaco, el cigarrillo. Mire los efectos. Al respirar, el aire entra en el organismo por la nariz o por la boca, llega a la laringe y desde allí va a la tráquea, que en su parte inferior se divide en dos bronquios principales que conducen a los pulmones. Los bronquios ramifican sucesivamente en gran número de vías aéreas, cada vez de menor tamaño, en cuyo extremo final se encuentran los alveolos. Esas pequeñas cavidades llenas de aire, rodeadas por capilares sanguíneos. Ahí es donde tiene lugar el intercambio de oxígeno entre los alveolos y la sangre. Cuando damos una calada a un cigarrillo, el humo que aspiramos invade desde la boca hasta los alveolos, produciendo daños en nuestra salud. El tabaco es la principal causa conocida y evitable de aparición de cáncer. 1 de cada 4 cánceres se asocia al tabaco. En su recorrido a lo largo de las vías respiratorias, el humo produce efectos dañinos en el organismo. Eso es debido a la gran cantidad de sustancias nocivas que contiene el tabaco. Las sustancias cancerígenas del humo son las responsables de la aparición de procesos tumorales malignos en distintas localizaciones. En la boca puede producir cáncer en cualquier zona. Es vital el diagnóstico a tiempo, porque esta lesión crece poco a poco hasta invadir la lengua y otras zonas de la boca, pudiendo diseminarse más tarde al resto del cuerpo. El tabaco es el responsable del 70% de los cánceres de boca. Cuando las células tumorales malignas están en la laringe, hablamos de cáncer de laringe. Al ir aumentando de tamaño, el tumor puede afectar a los órganos cercanos o bien obstruir la tráquea. El tabaco incrementa de 2 a 4 veces el riesgo de aparición de cáncer de laringe. El humo del tabaco continúa su recorrido por la tráquea y entra en los pulmones por los bronquios principales. Allí produce cáncer de pulmón. El 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Una vez que ha aparecido este tumor, se disemina con gran rapidez a los ganglios más cercanos y a otros órganos del cuerpo. Además de producir cáncer en las vías respiratorias, el tabaco puede dar lugar a tumores en otras partes del cuerpo, apareciendo cáncer de riñón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, otros cánceres. Además del cáncer, el tabaco puede provocar otras lesiones en las vías respiratorias de un fumador, como inflamación de la mucosa. Es entonces cuando los bronquios se estrechan, dificultando el paso del aire. A eso le llamamos bronquitis crónica, o produciendo enfisema, enfermedad en la que se destruye la pared de los alveolos, impidiendo que se produzca una buena oxigenación en nuestro cuerpo.
este tema del tabaco, las consecuencias, porque piensen lo siguiente: si somos condescendientes, vamos a procurar velar por el bienestar no simplemente de nuestra persona, sino también de nuestras familias. Y miren lo siguiente: un fumador que está al lado de, digamos, 4 personas que estamos ahora actualmente en el estudio, los 4, aparte de ese fumador, somos fumadores pasivos. Y es que cuando somos condescendientes pensamos en el efecto o el daño que nuestra conducta le puede causar a otros. Entonces, yo exijo que como yo no fumo, nadie fume a mi lado. Es un derecho que me asiste. Padre o madre que está en su hogar. Según las estadísticas, se estima que para el 2030, 8 millones de personas mueran a causa del tabaco. Y en el siglo XXI, unas 30.000 millones de personas mueran a causa del tabaco. Y no simplemente aquellas personas que son fumadores activos, o sea, que fuman constantemente, sino también los fumadores pasivos. Por esta razón, nosotros, a diferencia de otros programas que insisten en que es algo personal, es una decisión que todos podemos tomar, es como un motor de escape para algunas personas que tienen problemas e inconvenientes, porque es una droga o un estimulante. Lo peor de todo es que la publicidad y la adicción mantienen a muchos esclavizados, y aún peor, es más difícil de vencer este hábito por las propias fuerzas, porque todos se bombardean como que las personas que fuman son sexys o pueden llamar más la atención a otros e inclusive conseguir una pareja más fácilmente. Con todo esto, algunos, aunque tienen miedo de sufrir alguna enfermedad como el cáncer y que sus familiares inclusive puedan sufrir, se le hace difícil vencer el hábito porque ya se ha convertido con el tiempo en una adicción. Pero existe asistencia médica que usted puede tomar e inclusive algunas ayudas psicológicas para pensar y saber que usted puede vivir sin este pequeño objeto que a usted le está causando daño y también a toda su familia. Así es que si usted es un fumador, piense no simplemente en su salud, sino también en la de su familia y sus amigos, que quieren que usted viva por más tiempo y también ellos quieren vivir por más tiempo. Este es el mensaje y el tema activo de Stephanie Activa el día de hoy. Olvídese de que usted va a calmar sus problemas con un cigarrillo, porque simplemente se va a olvidar de él momentáneamente. Y cuando usted evita este hábito o en su defecto procura vencerlo, va a tener una mejor calidad de vida. Y eso es lo que nosotros queremos, que usted viva más tiempo y viva feliz con sus familiares. Qué bueno que continúan con Stephanie Activa, y yo el día de hoy, yo sé que va a ser un reto porque el ingeniero salta con cada cosa que yo me mato de la risa, entonces va a ser un problema. No, ya él comenzó a reírse. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Y me estaba medio peleando porque dice que está muerto del sueño. ¿Qué es lo que pasa, ingeniero? Es que usted que trabaja demasiado. Pasa a veces cuando yo estoy medio tranquilo también me acompaña el sueño y me vence, ¿te entiendes? Ahora si estoy activo es difícil que me dé sueño. Ingeniero, hablando de activo, ¿usted desde que nació es activo? Por obligación, ¿te entiendes? Porque es que cuando yo, pequeño, nosotros trabajábamos muy duro junto con papá, trabajando machete. Sí. O sea que nosotros éramos agricultores todos. Y en un terreno montañoso, porque En terreno montañoso. Villatrina... Y éramos productores de café también. Todas esas tierras todavía están allá. Y así, nosotros trabajábamos, estudiábamos. Nosotros hacíamos 3 actividades: trabajábamos, estudiábamos y el domingo a la iglesia. Ok. Solamente. ¿Y cuál es una anécdota que usted recuerda de pequeño que es como lo que más le ha marcado?
Pero marcado de verdad, es que inclusive ese en inteligencia emocional se maneja un término que le llaman la creencia madre. Ese término es el hecho que le ocurre a una persona que le transforma totalmente. Y si es negativo, entonces eso es tremendo, eso le acompaña toda la vida hasta que no rompa eso, ¿no? Sí. Porque hay mecanismos y metodología para romper eso y liberarse. Por eso que tú ves mucha gente amargada en la calle, y furioso. O sea, es que cuando en su niñez o en su etapa bien jovencita, pero le ocurrió un hecho que le marcó totalmente. Yo recuerdo que en los tiempos de cosecha de café, de aquí de la ciudad, iban muchos familiares de mamá y de papá desde aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes? Como nosotros éramos muy pobrecitos, era muy raro Casa del Campo, bueno, tú no, niña, porque tú eres una niñita, que era en unos catrecitos, una cosa, y los colchoncitos era de hoja de plátano, de hoja de guineo. Sí. Entonces, nosotros teníamos algo en que acostarnos. Cuando llegaban esa gente, mamá, que Dios la tenga en gloria, no apiaba de la camita y acostaba la visita, los que iban a las cosas, de sus familiares, y nos acostaba nosotros en el suelo. Yo recuerdo, también en el campo, no sé si por tu casa todavía eso permanece, también en el campo, en el aposento, siempre había una tinaja. Sí. Una agua fresca, muy... Sí, claro. Bueno, pues, hay una en casa de mis abuelos. Bueno, pues entonces, esa tinaja, subida en una piedra, una cosa... recuerdo yo que una noche me di yo como 3 cocotazos con esa piedra, muchachos. Y cuando me di la última vez, jamás volví a dormir. Y ese asunto se me grabó. Entonces yo siempre me preguntaba de cuando niño, que por qué era que a nosotros nos maltrataban tanto, que por qué nos quitaban la camita esa que nosotros teníamos y nos acostaban en el suelo, que por qué si nosotros éramos los hijos de la familia, ¿me entiendes? Y entonces se me metió a mí en la cabeza, y yo recuerdo que yo lloré mucho esa noche. Y es que yo lo que decía era que papá y mamá a mí no me querían. ¿Usted entiende? Eso se me metió a mí en la cabeza. Y eso lo rompí yo. Entonces eso me daba a mí mucha timidez y porque siempre uno estaba pensando de que iban a venir y le iban a quitar lo que era de uno. Sí. O sea, siempre con asuntos de esa timidez. Y yo recuerdo que yo participé en un evento internacional en la que era la protagonista principal, es decir, la expositora principal, Karen Hoyos. Karen Hoyos es una conferencista internacional motivadora que participó en las escrituras del libro El Secreto. Y precisamente una de las actividades que se debían desarrollar en ese taller era el asunto de romper la creencia madre. Entonces eso liberó a muchas personas de muchísimos problemas. Entonces... era como cargar un peso ahí. Sí, eso se libera. Y eso es extraordinario. Uno siente se siente muy liviano, muy, qué sé yo, muy inteligente. O sea, exactamente eso fue lo que me pasó, que yo recuerde. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 8 y criamos una muchacha. ¿Y qué lugar usted ocupa en la familia? Bueno, 1, 2, 4, el cuarto lugar. Ok. El cuarto lugar.
Entonces, ingeniero, a pesar de las precariedades que eran muchas, ya luego en su edad adolescente, ya jovencito, tiene que estudiar. ¿Cómo se resolvió la vida para poder estudiar? Mira, yo recuerdo que mi hermano mayor no quería estudiar magisterio, él quería estudiar otras cosas. Pero en ese entonces, el estudiar magisterio era una garantía para garantizar algunos ingresos. Entonces nosotros nos fuimos en cadena. Él se graduó de maestro, entonces consiguió incorporarse al sistema educativo. Entonces él le pagaba los estudios y le compraba los libros a mi hermana mayor. Entonces mi hermana mayor entonces me lo compraba a mí. Y entonces yo era con los otros, con los demás. Entonces todos nos juntábamos, hicimos y logramos, con excepción de uno que cuando pequeño tuvo un problema, un accidente y se dio en la cabeza, entonces parece que sufrió en el área cerebral de la memoria y el razonamiento. Y no pudo, o sea, llegó hasta tercero de bachillerato y no pudo. Es el único que no es profesional allá en la casa. Yo recuerdo una vez que mi papá fue a la casa de un señor allá, que por respeto no voy a mencionar, además de que murió también, porque ahí somos muy amigos, somos muy amigos, estamos muy relacionados. El papá fue allá a solicitarle a ese señor que le vendiera los libros que habían dejado sus hijos el año anterior. Sí. Bueno, pues él tenía una pulperita en esa época, pero si él tenía esa pulperita era porque era mucho más avanzado económicamente. Claro. Ahora se le podría llamar un ventorrillo, ¿verdad? Sí. Que no era gran cosa ahora, ¿te entiendes? Entonces él le saltó a mi papá de que no le iba a vender los libros, porque los hijos de gente pobre no llegaban a ninguna parte. Exacto. Bueno, pues eso se le metió a papá en la cabeza y se mató trabajando para que sus hijos llegaran a ser profesionales. Y de hecho lo exhibe allá en la comunidad, en Villatrina, de que todos nosotros somos profesionales y le estamos sirviendo a la sociedad. Y fíjate, todos están en el área educativa, con excepción de una hermana que vive en Santiago, que es bionalista, y trabaja creo que en el Arturo Grullón y en la Unión Médica. Con excepción de ellos, todos somos maestros. Por ejemplo, mi hermano mayor es director del liceo de allá. Fíjense que Antonio, que es el más pequeño de allá de la casa, ha calado tanto que es director del distrito de aquí, sí, ¿verdad? Que sí, muy orgulloso. Que me dio clases a mí, Antonio. Así, sí, en Las Lagunas. Sí, claro, porque él fue director del liceo de allá. Sí. O sea, yo soy maestro, pero a nivel universitario, o sea que no soy maestro del sistema educativo de básica y de media, sino del universitario. O sea que de una u otra forma todos nos dedicamos a enseñar los conocimientos que la vida nos ha dado la oportunidad de adquirir. O sea que es así las cosas. Pero ingeniero, usted ha sido muy dedicado a estudiar, tanto que todavía sigue estudiando. Bueno, yo tengo 58 años de edad. Sí. Y me inscribieron a los 7 años, lo que significa que tengo 51 años estudiando. Eso es mucho. 51 años estudiando. Pero ahí hay muchas cosas almacenadas. No, claro, no lo dudo. Que muchas cosas. Ahora usted está haciendo un doctorado. Un doctorado, sí, estoy haciendo un doctorado en investigación de mercado y marketing. O sea, para ya dedicarme a cosas de asuntos de negocio, asesorar cuestiones de negocio, ¿tú entiendes? O sea, sí, que ya cuando me retire de todas estas cosas que son muy convulsas, ¿entiendes? Y no se entienden mucho, y ya uno está ya de retirada. Entonces, en ese aspecto, entonces nos vamos a dedicar a ser asesores empresariales, a seguir con las cátedras universitarias, que para mí es un relax. O sea, yo dar clase en la universidad, para mí es un descanso. O sea, eso yo lo vivo. Sí. O sea,
No, y con la experiencia que usted vive el día a día con los estudiantes, lo cuento cuando no hacen la tarea, sí, cuando queman un examen, sí. pero también hay otros que tienen grandes luces, que cuando usted lo ve haciendo una exposición, usted dice, oh, sí, pero claro, ¿cómo puede claro. ser? Yo he tenido la oportunidad, porque yo tengo casi 30 años dando clases, yo he tenido la oportunidad de tener estudiantes brillantes, otros malos, que lo quiero matar, pero hay que dejarlo que transcurra, ¿verdad? Porque tampoco uno no puede convertirse en retranca, pero hasta ver hasta dónde llega. Pero esos malos ingenieros tienen su mecanismo de defensa, que tarde o temprano se la buscan a como de lugar y encuentran hasta sus trabajitos. Se ubican realmente en lo que deben ubicarse. Sí. La realidad misma lo lleva a eso. O sea que yo creo que todo el mundo es importante. Todo el mundo es importante. O sea que fíjate que las avispas pican cuando pican, duro, pero entonces le inyectan ácido que le conviene el cuerpo. Claro. Ingeniero, no todo en su vida de estudiar tanto ha sido tan fácil, porque yo recuerdo algunas anécdotas que usted me ha hecho cuando inició, ya cuando estaban en término de su primer carrera, que no fue nada sencillo. Fíjate, un día yo recuerdo que terminando ya la última materia y el último proyecto, el grupo que estábamos, nos peleábamos cada rato y nos insultábamos y después gritábamos y después nos pedíamos perdón. Y acordamos todo de que cuando terminásemos de hacer el proyecto, íbamos en un carrito que tenía uno, recuerdo que era un Peugeot, en ese carrito nos íbamos a montar todo, íbamos a recorrer la ciudad de Santiago e íbamos a ir tirando mascotas. Hasta que terminaran todas las mascotas. Y yo recuerdo que la mía la tiré yo por allá por Baracoa, cerca del río Yaque del Norte, por allá. Me tocó a mí tirar la mía. Sí, entonces, sí, pero eso también es hermoso. Imagínate tú, recuerdo yo que ese proyecto era para producir en una planta. Era una planta para producir antibióticos, terramicina, estreptomicina y penicilina, que en esa época, cuando a nosotros nos dio de que no era rentable en este país, que si nos íbamos a Costa Rica, Panamá o a esos países suramericanos, en esos países son grandes productores de medicamentos, claro, ¿no? En ese momento sí eran rentables, aquí no. Ahora, aquí ya sí. En la época que nosotros desarrollamos el proyecto no era rentable en el país, pero ahora sí, porque está la población suficiente para que sea rentable ese proyecto. Y ahí está en la universidad, supongo, el proyecto ese. Sí. Ingeniero, ahora vamos a una pausa. Al regreso vamos a conversar entonces cómo usted entra a la institución que le da vida a esta provincia. La lucha, los inconvenientes, los pleitos que usted echó, que yo me imagino que no fue uno ni dos, y hasta dónde hemos llegado ahora, que ya son 17 años. Qué bueno que continúan con Estefanía Activa y nuestra conversación con el ingeniero Rafael Martínez, cariñosamente Pimpe. Ingeniero, ¿por qué le pusieron Pimpe? Explíqueme esa parte. Sí, oye, cuando yo era pequeñito, yo nací pequeñito, no sé, siempre apostaba. No creció mucho, ingeniero. Me dijo mamá que yo me había enfermado y había mucha gente que apostaba todos los días que yo no amanecía vivo. Ay, ay, ay. Entonces, realmente me dijeron que yo llegué a pesar 1 libra y pico. Pero había que sostenerlo en una almohada, ¿era? Y no, que no se podía cargar. Entonces, por eso, por lo diminuto que era. Entonces mamá me puso Pimpe. Por eso, esa es la razón. Yo admito que la primera vez que me dijeron, ¿y Pimpe cómo está? Yo me quedé. Sí. Pimpe. Sí, el que oye que sí que me dicen Pimpe es porque es una persona. Lo primero que es de Villatrina. Sí. Y segundo, es muy cercano, muy cercano. Ajá. Bueno, el ministro de Educación me dice, sí, cuando él y un día el presidente de la República, el hoy presidente de la República. El presidente también le dice Pimpe. Un día me dice Rafaelito, de manera, ¿entiendes? De costumbre. Y un día llegó a mi casa y me dijo Pimpe, cuando entró.
Me dijo Pimpe. Usted se quedó como, oh. Sí, eso porque es que él sabe que quien me dice eso es del entorno. Que es muy del entorno. allegado. Sí, y él quería, parece, conseguir algo de mí, que es verdad. Ah, tiguerazo. Sí, él es un león. Eso fue un mecanismo de defensa. Sí. Y hablando de eso, ingeniero, de mecanismo de defensa, ¿cómo fue que ustedes encabezaron esa lucha para poder tener una institución como la que tenemos hoy, que es Coramoca? Fíjate, cuando el entonces presidente, doctor Leonel Fernández, me nombró a mí director general de Coramoca, a mí solamente me entregaron la ley y el decreto nombrándome director, nada más. Entonces, ¿te acuerdas el otro día que nosotros estábamos en el Senado de la República? Sí. Que habían unas corporaciones que no habían salido a la luz. Perfecto, entonces a eso mismo querían hacer con Coramoca. Y nosotros organizando, por eso es de que, por ejemplo, Yuyi, desde esa época, y el doctor Nine Ramírez, le mando muchos saludos al doctor, espero que esté con buena salud. Maldonado, y otros que ya no están ahí, nosotros nos enfrascamos en una lucha. Para yo lograr de que en esa época era el ingeniero Richard Martínez el director del INAPA, para yo lograr de que ese señor rompiera los lazos del INAPA y de Coramoca y le entregara las propiedades correspondientes a la provincia de Payá a Coramoca, tuve yo que amenazarlo. Sí, tuve que amenazarlo. Y nada, eso eran pleito diario. Y le dije que yo iba a reunir la población y entonces iba a proclamar la independencia de Coramoca del INAPA. Y que lo iba también, entonces, inmediatamente hiciéramos eso, entonces lo íbamos a demandar por ante los tribunales. Wow. Sí, entonces parece que se metió en miedo y vino y entregó la lista de empleados. No, y que un mocano lo amenazara con los precedentes. Creo que nos entregaron, si mal no recuerdo, nos entregaron como 80,000 pesos, una cosa así. Pero eso era el dinero de los trabajadores. Que a eso no se le podía poner la mano. Ok. ¿Y cuántos trabajadores, cuántos empleados habían entonces? No, porque eran viejitos y ya no se podían valer eso. Bueno, Maldonado era empleado de ellos. Alfredo era empleado de ellos. Okay. Quique era empleado de ellos. Y el otro hermano de Quique de Maldonado también era empleado de ellos, que ellos vinieron desde INAPA. Y el morenito, el viejito, que es plomero de aguas residuales, que se había ido, que yo lo incorporé de nuevo, ese también viene de INAPA. Y uno que le llamaban Colorón, ese también viene de INAPA. Y otro, que ese era muy bueno, ese señor se pensionó, era de ahí del Cuero Duro, y se mudó a Santiago. Se pensionó y ese no pudo entrar ahora porque parece que de eso que retiraron el dinero de la AFP, entonces no se pudo incorporar a ese, que eran plomeros con mucha experiencia que venían de INAPA, ellos sí. Y entonces, como no se le podía poner la mano a ese dinero, entonces yo recuerdo que yo y el doctor le cogimos 3,000 pesos prestados al que era presidente, que es el papá de José Guillermo López, y de Octavio López y esa gente. Le cogimos 3,000 pesos prestados para abrir la cuenta de Coramoca. El INAPA, la oficina del INAPA estaba en La Rosario, en un cartuchito, y los muebles estaban todos llenos de cacoma, y una pata virada por aquí y otra pata. Bueno, y un día, no, yo me voy aquí. Y fui y me mandé a limpiar el edificio una cosita. Bueno, era más pequeño que este estudio, El edificio ese era más pequeño que este estudio. Virado así, con grietas hasta lo último. Digo, aquí no vamos a meter. Nadie quería ir.
No, pero no imagino yo porque se caía eso Entonces, encima ahí. yo me fui primero, para que vean que yo, ¿verdad? Y fui, me instalé, elegí mi oficinita. La oficinita mía en esa época era más pequeña que la tuya ahora. Y me instalé ahí. Okay. Me instalé, y después todo el mundo con el escritorio en la cabeza. No, pero espérate. Y eran como las 10 de la mañana y nadie llegaba. Así. Entonces arranqué, desde aquí, arranqué para la Rosario. Y le digo yo, yo recuerdo como Maldonado puso la cara cuando yo le digo, miren, le doy 15 minutos para que trasladen todas esas cosas que ustedes tienen ahí, lo trasladen allá, y si no, considérense cancelados. Mira, yo quisiera que tú hubieras visto cómo andaban esas pobres gente, regando carcoma criaturas por ahí, por ahí cerca de mercado, que cruzamos por ahí todo. Recuerdo yo que me ha donado que acabé de ir. El escritorio en la cabeza. El escritorio en la cabeza. No, eso son cosas. De todo eso hay fotos, nada más hay que escarbarla con Robert y con Yuyi, muchachos. Que se supone nosotros vamos a hacer una historia sobre eso. Que eso es tremendo, eso es tremendo. Entonces empezó a desarrollarse, hasta tal punto de que ya nosotros tenemos una empresa más o menos robusta, con un edificio central más o menos aparente, ¿verdad? Y tenemos oficinas satélites que le dan un buen servicio a la población, lo que indica que la empresa se ha desarrollado extraordinariamente y para beneficio de toda la población mocana, ¿no? Claro está que este tipo de instituciones, bueno, por lo menos Coramoca no pudo desarrollarse desde el punto de vista financiero como se desarrolló Corazán, porque no tuvimos la visión, pero tampoco teníamos los recursos en esa época de resolver el problema del servicio medido, que eso garantizaba muchas cosas, como está sucediendo ahora que empezamos a desarrollar ese proyecto y se están viendo los resultados. En esa época no, eso ni siquiera se podía pensar. Pero es fruto también, ingeniero, de la planificación de entrada en la nueva gestión. Sí. Porque sí. Se marcó un propósito, un objetivo, que fue con el plan estratégico. Sí, bueno, ahora en esta etapa, en esta etapa de dirección mía, sí, que entonces todos los recursos los estamos enfocando en la ejecutoria del plan estratégico. También nosotros tenemos la oportunidad de que yo tengo unas relaciones personales con el presidente de la República y que cada vez que puedo verlo, yo le quito para Moca y para Coramoca, ¿entiendes? Y él con mucho gusto y con mucha disposición se lo entrega a Coramoca. Un día voy yo al despacho del presidente y me dice, Rafaelito, ¿tú estás satisfecho como yo te estoy apoyando? Digo, sí, señor presidente. Eso es porque tú eres mi hermano. Dijo el presidente. Entonces yo, ¿verdad? Digo, está bien, no hay problema. Entonces yo eso lo sigo aprovechando. Pero usted sabe, ingeniero, algo que a mí me preocupa es que algunos legisladores ven el sector agua potable, en particular las coras, como una carga para el Estado. Lo que pasa es que eso es desenfocado, que están todos. Ahí en ese Congreso hay un desenfoque, que eso manda madre, eso da pena. Y nada, ese es el Congreso que nosotros tenemos. Hay gente que producen algo, hay otros que no producen ni siquiera, ¿verdad? O sea, nada, absolutamente. Entonces, eso es una falta de visión y además falta de cultura del sector, porque el sector no es solamente, ha sido abandonado no solamente por el Congreso de la República, que debió ser visionario y hace mucho tiempo que debió darle a este país y al sector APS el marco legal para que tuviese un elemento de rectoría y de conducción del sector. El Poder Ejecutivo, históricamente, porque era lo que decía, por ejemplo, en el encuentro en la que tú participaste muy activamente, que estábamos en el Senado de la República el otro día, que decía el director del INAPA que era un problema de que todos los directores que han pasado por ahí, por INAPA, lo único que procuraban era hacer obras y nada más.
pero hacer obras porque sabía que le dejaba el 35, 40 y hasta el 50% cada obra de esa, ¿entiendes? Y nada más se dedicaban a eso, jamás se dedicaban a lo que tenían que dedicarse, que era lo que la población necesitaba, que era gestionar el área comercial, ¿entiendes? Garantizar de que fuera servicio a la población y eso podía recuperarse para invertirse. Nada, eso era obra y obra. Y lo lamentable es que donde quiera que se movilizara el presidente, no importa cuál presidente fuera, lo primero que aparecía eran las pancartas diciendo, presidente, nosotros queremos agua potable. Lo que pasa es que aquí se hicieron muchos acueductos, que al año o a menos de 2 años ya la fuente de agua estaba totalmente agotada. Entonces eso es una estafa al pueblo, eso es una estafa al gobierno, al Estado. O sea que y tenemos necesariamente eso. Este director, acompañado por todos nosotros, con una visión clara de lo que necesita el sector, está cambiando la dinámica de eso. El director de INAPA tiene un criterio muy claro de qué debe hacer en la institución. Y yo creo que todo el gobierno, el Congreso y todos nosotros debemos apoyarlo porque eso va en beneficio del sector de agua potable y alcantarillado. Y sobre todas las cosas, ingeniero, promover la aprobación del marco jurídico. Claro. Claro, que el proyecto de ley que hay depositado hay que hacerle una revisión. Claro que sí. Porque ahí se relega sí. la actividad de las coras. Yeah. Entonces hay que hacerle algunas revisiones, que yo sé que en eso está todo el sector. Porque particularmente, mire lo que vemos en las imágenes, ingeniero. Esta es la fuente de abastecimiento de la ciudad de Moca, la presa Taveras, y en un momento crítico, digamos, que eso está casi arrasando. Exacto, fue en temporada de sequía, pero tanto la temporada de sequía como la temporada lluviosa es un problema para nosotros. Claro, pues entonces entra sedimento. Exactamente. Pues la correntía y la cosa entra sedimento y entonces hay que dragarla. Pero eso es, como quiera, eso es un problema, lo que hay que tratar de vivir con el menos problema posible. Pero ¿se ha pensado, ingeniero, en algunas alternativas de fuentes de abastecimiento para esta ciudad de Moca? Porque el acueducto, creo que en el 2015 cumple 100 años, ¿verdad? ¿El acueducto de aquí? Cibao Central. No, el Cibao Central, no. El Cibao Central ahora va a cumplir 20 años. Okay. Y fue para esa fecha que también va a cumplir su vida útil. Okay. O sea que dentro de poco hay que pensar en otra cosa. Bueno, la provincia de Paillá tiene fuentes acuíferas extraordinarias, lo que se requiere de grandes inversiones. Y eso va a haber que hacerlo al final, porque por suerte que también tenemos mucha energía potencial almacenada, que lo permiten los saltos, y esa energía potencial podemos convertirla en energía hidráulica y la energía hidráulica en energía eléctrica y también hacer uso del agua. O sea que podemos derivar energía eléctrica y energía hidráulica para el agua y abastecer la población. O sea que es muy beneficioso y provechoso y ya nosotros debemos estar pensando de hacer uso de esa agua que nosotros tenemos en la montaña, que es mucha y también sin ningún tipo de contaminación. Y algo en lo que todos debemos insistir, ingeniero, y eso lo ha hecho la corporación también, es en la educación. Eso sí, eso es fundamental. A todos los niveles. Porque es sorprendente, ingeniero, cómo algunos, por ejemplo, pagan sin ningún tipo de problemas una factura eléctrica cara, muy cara, algunos inclusive no, y el 15, teléfono también, 20,000 pesos. Y la banca, ¿me entiendes? Y el romo, y el cigarrillo también se lo tienen, pero tienen problemas de pagar el agua. Le llega de 1,000 pesos y van a reclamar. Y sin embargo, tú te pones un teléfono aquí y eso te hace daño en el tímpano. Te comunica, pero te hace daño en el tímpano. Al final queda sordo. El tabaco, mira el reportaje que tú hiciste, ¿verdad que sí? ¿Qué otra cosa? La lotería, eso es un robo que tú lo sacas de los bolsillos. Claro. Perfecto. Lo único que alimenta y da vida es el agua. Y sin embargo, es lo que tiene problemas para cobrarse. Nosotros no entendemos eso, particularmente no entendemos eso. O sea, que lo que le da vida a la gente, entonces, ellos compran sus cigarrillos para matarse. ¿Entiendes? Pero nosotros lo que queremos es que si quieren seguir comprando sus cigarrillos, que lo compren, pero que también nos paguen el agua.
Sí, porque eso da la oportunidad de mejora. Y bueno, yo creo que se va a quedar para un próximo programa, pero una de las oportunidades de mejora en la que todos nos debemos unir, así como se unieron para la creación del acueducto y de Coramoca, sí, es la planta de tratamiento de aguas residuales, ingeniero. Sí, eso es otra historia. Yo creo que el sector vivo de aquí de la provincia de Payá debe unirse en el entorno a ese proyecto si se quiere alcanzar, porque eso tiene un costo de alrededor de 1.200, 1.300 millones de pesos, que no es fácil arrancárselo a un gobierno, también acompañado de otros tipos de proyectos, no creo. Sí, pero sería interesante que tratemos sobre ese tema en próximos programas. Gracias, ingeniero, por usted acceder a un sábado que puede descansar tranquilito en su casa, venir a compartir con el público de Estefanía Activa. Gracias a ti, a los amigos televidentes por soportarme. Imagínate. Quiero enviar saludos a dos nenas que yo la aprecio muchísimo y son de dos damas que son, yo digo que súper mujeres también. Trabajan en la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca Coramoca. A Katherine, que es hija de Erika. Tenemos la foto allá con... Miren qué modelito tan bello. Un beso grandote para ella, también para la madre de Erika. Y también a la nena de Albania. Mírenla adelante, que está una mujercita ya, muy bellas. Eso es lo que nosotros necesitamos, ingeniero. Jóvenes que desde muy niñas tengan buenos principios. Así y es. eso es lo que están haciendo estas dos mujeres, dándole buenos principios, valores a estas nenas. Hasta aquí Estefanía Activa, el próximo sábado nos vemos. Gracias, ingeniero, por estar aquí. Gracias a ti por invitarme.